Y hoy vamos a dar inicio al capítulo número 4. Pablo en este capítulo 4 sigue disertando acerca de la fe, pero se remonta hasta Abraham y empieza a utilizar esta figura de Abraham para poder ilustrar y justificar el funcionamiento del evangelio. Tenemos que recordar que Abraham es una de las figuras principales para el pueblo de Israel. Es muy venerado desde el punto de vista de la importancia que él tiene para el pueblo, y es por ello que se le considera el padre de la fe. Así que Pablo utiliza a Abraham para iniciar con esta ilustración. Inicia diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. O sea, qué fantástico Abraham, ¿verdad? Si así fuera, si fue por medio de la carne, pues tendría mucho que presumir, ¿verdad? En palabras modernas nuestras. Pero no para con Dios. Podría presumir muchísimo para el pueblo judío, pero no para con Dios. Le repito, Abraham es la figura principal del pueblo judío, considerado el padre de la fe. Y Abraham, dice Pablo, no fue justificado por obras, porque si lo fuera, pues tendría mucho de qué presumir, de qué jactarse. Esto de las obras siempre ha sido un problema, pero las obras no nos pueden salvar. Y digo un problema porque mucha gente a veces no llega a Dios pensando que todo lo que sucede en su vida, sus éxitos, incluyendo sus fracasos, son porque la gente los trabaja, porque la gente escoge, porque la gente decide. Pero tenemos que entender que siempre el Señor está en control. Ahora, un problema muy grande acerca de esto es que las obras, así como la ley, no nos puede salvar. No hay forma de que podamos ser salvos por medio de nuestras obras, porque nos daría una justificación para andar presumiendo, y no es así. Cuando nosotros presumimos o decimos cosas como: ¿y por qué voy a ayudar a la iglesia si es mi dinero, fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo? ¿Sí me explico? Eso sería aferrarnos a nuestras propias fuerzas y no estamos tomando en cuenta la gracia de Dios. Así que Pablo sigue diciendo: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cómo es que Abraham se justificó delante de Dios? Empieza Pablo disertando esa parte. Y esto no fue por la circuncisión de la ley. Abraham simplemente le creyó a Dios. Tenemos que recordar la historia de Abraham, que el Señor le dice a Abraham: agarra tus chivas y agarra camino, ¿verdad? A la reja con tus chivas, y tienes que dejar a toda tu parentela. Y Abraham le toma la palabra a Dios, vaya, cree en Dios e inicia su caminar. Dios le dio una instrucción y Abraham tomó esa palabra, y esa es la esencia de la fe. Esa es la esencia de la fe. ¿Qué significa? Que lo que le dijo Dios a Abraham, la instrucción que le dio, Abraham la tomó así tal cual y la obedeció por fe. Tenemos que recordar que cuando le da esta palabra a Dios a Abraham, Abraham no sabía a dónde se iba a dirigir, No sabía nada más allá de levanta tus cosas y agarra camino. Es como si nos dijera a alguno de nosotros: vas a hacer un viaje, agarra todo y adelante. ¿A dónde voy?
No sabía dónde, ni a Valsequillo. No sabía. O sea, tú agarra tus cosas y vámonos. Así nada más. Entonces Abraham no fue salvado solo por creer en algo, o sea, por tener un sueño, sino por creerle a Dios. La fe es un canal para llegar al objetivo que el Señor tiene para nosotros. No importa qué tan sincera o apasionada sea una fe, pero si lo ponemos en un objetivo equivocado, no va a funcionar. La fe debe de estar puesta en el Señor únicamente. Fíjese, allá por cierto, hay un documental, si mal no recuerdo, ahí en Netflix, acerca del Tylenol. En los 80 se desató una polémica acerca del Tylenol porque contenía arsénico. Pero fueron meramente algunas botellas que contaminaron y una persona, obviamente que no estaba bien, que quería hacerle daño a la gente, contaminó unas cuantas botellas, salieron esas botellas al mercado y murió gente. Pero en lo que descubrían cuál era el lote y cuáles eran las botellas contaminadas, pues mucha gente siguió tomando Tylenol, aun y cuando les dijeron, hey, no compren. Entonces la gente puso su fe en que el Tylenol que iban a comprar y consumir no estaba contaminado. Y obviamente terminaron muriendo cerca de 7 personas a causa de ese Tylenol contaminado. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque es muy común escuchar a muchísima gente decir, es que yo le tengo mucha fe a esta medicina. Entonces usted está poniendo la fe en la medicina, no está poniendo la fe en Dios. Y tenemos que poner nuestra fe en Dios. Así que eso es muy, muy importante para nosotros. Poner toda nuestra fe en el Señor. Y en el versículo 4 que dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es para que recordemos que la salvación no es una transacción, no es un cambio, sino que me refiero a un cambio en cuanto a que tengo que trabajar para recibirlo, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, al pecador, su fe le es contada por justicia. Porque la fe es un regalo, la gracia es un regalo y viene por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Si trabajáramos para conseguirlo, no lo íbamos a lograr. Realmente mucha gente delante de Dios expone sus credenciales, expone todo lo que es. Como le decía, usan frases como trabajé muy duro, mira todo lo que yo hago, mira cómo me esfuerzo. Hasta voy a la iglesia los miércoles. Y pues realmente eso no es ninguna gracia para Dios. O sea, realmente lo que Él está buscando es que le creamos en su palabra. El Señor no garantiza la salvación como algo que tenemos que ganar, sino es un regalo. En Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y sigue diciendo Pablo, como también David, fíjese, ya habló de Abraham, ahora nos habla de David. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y David decía, esto es de un salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que Pablo, además de traer a colación a Abraham, pues también menciona a David, otro personaje muy, muy, muy tomado en cuenta por el pueblo judío. Usted sabe que es considerado el mejor rey
de todo Israel. Y también fue justificado sin obras. Así que solo necesitamos creer en la obra de Jesucristo para poder recibir su justificación y su perdón, o sea, recibir la justicia de Dios y su perdón. Es lo único que necesitamos. ¿Es pues, pregunta Pablo, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, ¿esta bendición es únicamente para los circuncidados, o sea, para el pueblo judío? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo aquí regresa al tema de la circuncisión. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pregunta. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero Pablo lo que está tratando de decir, o lo que está tratando de hacer entender a este pueblo judío, es que el que Abraham se haya circuncidado, eso no fue lo que le trajo la salvación. Lo que le trajo la salvación a Abraham es que él le creyó a Dios. Y ya finalmente vino el pacto con Abraham porque Abraham le creyó a Dios. O sea, la circuncisión vino a ser finalmente la señal de fe o la señal de que Abraham primeramente le creyó a Dios. Si nos remontamos a Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, ahí le justificó Dios a Abraham. Digamos que ahí recibió Abraham la gracia. Y mire que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero ahí él recibe gracia de parte de Dios aún, y que obviamente sabemos, aún no venía la gracia de parte por medio de Jesucristo. Pero el Señor ya lo justificaba, lo justificó por la fe. Y la circuncisión terminó siendo el sello de esa justificación. Que esa justificación la recibe por obediencia y por fe. No lo justificó la pura circuncisión, sino la obediencia que mostró fe. En el tiempo para la circuncisión de Abraham, obviamente estaba planeado de parte de Dios. O sea, no fue un accidente o una consecuencia de algo, sino ya estaba todo perfectamente planeado de parte de Dios. Y dice en el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Porque ahí todavía no se circuncidaba Abraham. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Fíjense qué interesante, porque aquí el Señor establece esta señal para con Abraham, pero hace pacto con Abraham antes de que él fuera circuncidado, siendo una sombra de lo que después para nosotros viene por medio de Jesucristo. Nosotros en la actualidad no necesitamos una señal de circuncisión, sino meramente creer en Jesús y en su obra, ¿verdad? Y en que Dios Padre lo levantó de los muertos. Así es. Fíjese lo que dice Génesis 17:10. Acabamos de leer Génesis 15:6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 2 capítulos más adelante es cuando viene este Génesis 17:10 y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Se fija? 2 capítulos después de que Abraham le creyó a Dios. Finalmente fue un sello de esa justificación, pero la justificación vino por la fe, por creerle a Dios. ¿Qué vamos? 12, ¿verdad?
y padre de la circuncisión, dada por justicia y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nuevamente vemos el estándar que se establece para toda la gente que viene a Dios, que es por medio de la fe. Y esta fe y esta justificación es para gentiles, para cualquier persona, como también para los judíos, para todo mundo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y esto porque sabemos, y lo predicábamos, que la ley no justifica a nadie. Nos revela, nos muestra el pecado. Es un espejo para poder ver nuestros pecados y nuestros problemas, pero no nos justifica. ¿Sí? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. O sea, si nada más ellos van a ser los que van a heredar, o los poseedores de toda la verdad, de las escrituras y de la herencia del Señor, pues entonces vana resulta la fe. O sea, no hace falta la fe. O entonces, ¿para qué tenemos la fe? Digo, es lo que está disertando Pablo, ¿verdad? Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, dice. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso significa que la ley nos genera ira. Por eso es tan importante la fe. Porque aquel que está solo en la ley está en constante condenación y penitencia a causa de la ley. ¿Qué significa? Que como están en la ley, constantemente están viendo que no alcanzan el estándar de Dios. Y no hay manera de alcanzarlo. O sea, para poder estar bien con Dios, considerando que la ley salvara, tendríamos que cumplir la ley de A a la Z sin equivocarnos en nada y mantenerla así todos los días. Y la verdad es que es un estándar muy, muy, muy alto. Los mismos maestros de la ley, los mismos judíos no podían lograr hacer eso. Por eso Jesús en alguna ocasión los reprende y les dice, oigan, ni ustedes cumplen con la ley y se la exigen al pueblo. Entonces ustedes lo que hacen es ponerle una lápida al pueblo de algo que ni siquiera ustedes logran sostener. Esa es la ley. Entonces, como nadie cumple la ley y nadie la cumple al 100%, pues provoca ira, provoca desesperación, provoca, ¿cómo se le llama? Pues desagrado, frustración, exactamente. Eso sucede y eso le sucede al pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Por eso dice, aquel que está solo en la ley, está constantemente en condenación y en penitencia a causa de la ley. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Aquí es algo bien interesante porque está hablando precisamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que la fe es por creer en nuestro Señor Jesucristo y en que fue levantado de los muertos. Entonces, el buscar salir de una penalidad de la ley es como tratar de quitarse la sed
con algo salado. ¿Se acuerda que había un comercial hace muchos años y que llegaba una persona muy sedienta y le ofrecían agua y él pedía una bolsa de papas fritas? ¿Recuerda? Es un comercial muy viejo. Pero precisamente el tratar de salir de la ley con la misma ley es así. Tenemos mucha sed, necesitamos un auxilio, pues no podemos seguir consumiendo algo salado, porque el problema se hace aún mayor. Así que el gran acto de fe de Abraham, es que creyó en esperanza contra esperanza, dice el versículo 18, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Porque esa era la promesa que le dio Dios a Abraham. El gran acto de fe de Abraham no tiene nada que ver con la circuncisión o con la ley. Tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham, que lo iba a llevar a una tierra prometida y que le iba a dar descendencia. Y estamos hablando de que Abraham ya estaba bastante avanzado de años, ya no era un jovenzuelo. Bueno, era un puberto como de 100 años. No se crean, cuando recién recibe la promesa se considera que tenía entre 80 y 90 años. O sea, tampoco era muy jovencito, un chavalón. Ya tenía una edad avanzada y obviamente pues la esposa también, la Sara. Y dice en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque obviamente aquí lo que nos dice Pablo es que Abraham ya se veía muy cateado, ya estaba un poco disminuido. Por eso dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, cualquiera de nosotros nos vemos en el espejo, los que ya estamos más avanzaditos de años, y decimos, híjole, ¿verdad? Y todavía nos falta hacer muchas cosas, ¿verdad? En la vida. Imagínense lo que pudo haber pensado Abraham. Y en ese momento estaba recibiendo una gran promesa de parte de Dios. ¿Y qué dijo? No, pues vamos a darle, no nos podemos rajar. Porque si Dios lo está prometiendo, ¿qué cree? Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya, fíjese Pablo, qué gentil es con Abraham, su cuerpo estaba ya como muerto, imagínenselo. Y no le habían avisado. Y luego en aquel entonces como que no se utilizaba que se bañara alguien diario, así que imagínense. Sí olía como sí, se veía y olía como a muerto. Siendo de casi 100 años, remata Pablo, ¿no? O la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, se fija. Y sigue diciendo Pablo, tampoco dudó. O sea, Sara tampoco dudó. Porque imagínense que llegue el viejo, literal. Mi amor, fíjate que recibí una palabra de Dios y nos vamos. ¿Qué le hubiera dicho Sara? No, hombre, pues vete, ¿verdad? Ya hasta al cabo que para qué te quiero, ya estás casi como muerto, según dijo Pablo. Pero Sara, dice Pablo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fíjese, también Sara tuvo fe, dando gloria a Dios. Wow, qué tremendo, ¿no? Así que el confiar en Dios convirtió a Abraham en ese padre de naciones. En esas circunstancias en las que estaba, pues se requería bastante optimismo, ¿verdad? De parte de Abraham y de parte de Sara. Y si se requería bastante optimismo, eso significa que se requería una fe sobrenatural. Una fe a prueba de fuego, ¿verdad?
Así, tal cual es la fe, esa es la fe. Tenía que tener esa fe inquebrantable en el Señor. Y Abraham y Sara fueron fortalecidos en fe. Porque estaban, fíjese, aquí lo que yo considero es que estaban total y completamente convencidos de la promesa. O sea, la querían y la creían. Y ese es el principio de la fe. Ver las cosas como si ya estuviesen, como que ya están ahí. Estaba convencido totalmente. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa era la fe inquebrantable. Y esa es una definición poderosa de fe. Aparte de Hebreos 11, esta es una definición de la fe, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Poderosísimo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, dice el 22. Y se regresa al principio de Abraham, ¿verdad? Al tema principal de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. O sea, básicamente es la misma o el mismo concepto de fe. Y es lo mismo que sucede para con nosotros, que creyendo en nuestro Señor Jesucristo, somos justificados. Y creemos obviamente que el Señor le levantó de los muertos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vaya, la fe que tuvo Abraham y la fe que tuvo en creerle a Dios es una sombra o son pistas de lo que ahora nosotros conocemos plenamente, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Nosotros por medio de Cristo hemos visto el poder de Dios y hemos visto ese poder en la resurrección. Así que tenemos que estar convencidos que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa. Vaya, la promesa de salvación y de fe, por medio de la fe, es válida y tenemos que creerla de esa manera. Porque si es capaz de levantar de los muertos, pues no va a fallar en su promesa de darnos vida eterna. Capítulo 5. En este capítulo 5, Pablo inicia hablando no solo sobre el proceso de la salvación, sino también en el resultado de la salvación. E inicia de esta manera: justificados pues por la fe, o sea, ya aclarado el punto, ¿verdad? Que es por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El proceso, que obviamente ya lo había explicado, que es todo debido a la fe y que hemos sido justificados por fe, mientras que esa fe va a lidiar con nuestros pecados, vaya, nos va a justificar, también lo hace con nuestra paz para con Dios. ¿Qué es esta paz con Dios? Que nos reconciliamos con Dios. O sea, esta fe nos ayuda a justificarnos y obviamente al estar justificados nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en pecado, cuando cometemos pecado o estamos en pecado o antes de venir a Cristo, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos? Pues porque vivíamos en pecado. Acuérdese que nuestra vida en Dios solamente no hay grises, solamente es blanco
y negro. ¿Qué quiere decir esto? Que usted o está con Dios o está en contra de Dios. O sea, no hay intermedios, no hay grises. Eso significa que toda la gente que no está en Cristo, que no está en Dios, que no cree en Jesucristo, pues no está con nosotros, está en el bando contrario. Y eso el Señor lo considera como enemistad, como enemigos de Dios. Pero ahora a través de Jesús, pues podemos unirnos nuevamente con Dios. Y por medio de Jesús es que ahora podemos ser nuevamente amigos de Dios, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y sigue diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese qué hermoso todo esto que dice aquí Pablo. Y el domingo precisamente hablábamos de esta prueba. Por eso la Escritura dice que cuando estemos en prueba nos tenemos que gozar. ¿Se acuerda? Lo vimos el domingo. ¿Por qué? Porque el Señor nos está desarrollando, nos está llevando en un proceso. Y fíjese cómo es este proceso. Digo, es la forma en que aquí Pablo nos lo está narrando. Pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos gozamos, ¿verdad? Nos alegramos. Sabiendo que la tribulación, vamos a cambiarle la palabra por proceso, produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos debe avergonzar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Que a medida de que nosotros avanzamos en las pruebas, que avanzamos en nuestras tribulaciones, así como dice Pablo, tenemos que lograr llegar hasta el amor. Por eso, cuando usted empieza a parecerse a Cristo, pues usted lo primero que tiene que empezar a manifestar es amor, que es el fruto del Espíritu, con cada una de sus manifestaciones del fruto. ¿Cuáles son? Gozo, paciencia, benignidad. Así es, todas esas. ¿Se fija? Es lo que nos está hablando aquí Pablo. Aún en nuestro sufrimiento, el Espíritu de Dios debe de proveer una experiencia de Dios. Y obviamente de parte de ese amor que viene de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo no murió únicamente por los que ahora nos decimos cristianos, sino Cristo murió por toda la humanidad. Esto es bien interesante porque usted puede pensar en un amor de esa manera o en un amor de esa magnitud, de que usted pueda dar la vida por un prójimo. Y vaya, si se trata de un amor fraternal o de un amor de algún hijo, hija, yo estoy pensando que usted puede estar muy dispuesto a morir. ¿Sí me explico? Por eso dice aquel famosísimo dicho, uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Entonces yo sé que como papás, la mayoría de nosotros estaríamos dispuestos a morir por nuestros hijos o por alguno de nuestros hijos, ¿verdad? Pero ahora imagínese a esa persona a la que más gorda le cae. Usted, o sea, que diga usted, ay, escole, ahí llegó la hermanita esta que no puedo pasar. Digo, yo sé que aquí en Pacto Vivo no sucede. Pero bueno, esa que se encuentra allá en la calle, esa que se encuentra allá en las tortillas,
Y dice, híjole, esta no me la paso ni con un trago de Coca-Cola, ¿verdad? Imagine dar la vida por esa persona. Que diga usted, bueno, yo doy la vida por esa que me cae, digo esa por persona, pero puede ser él también. Esa persona que me cae bien mal, voy a dar la vida. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Obvio no. Pues Jesús eso hizo. Jesús eso hizo. Jesús dio su vida, derramó su sangre por toda esa gente que no cree en Él y que además lo juzgó y que además lo señaló y que además prefirió a Barrabás que a Él y murió por todos ellos y por todos nosotros. Eso hizo Jesús. Eso es lo que está diciéndonos Pablo aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Se da cuenta? La cantidad de amor. Y es cuando puede uno empezar a entender Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se fija? O sea, tenemos que entender ese amor de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, que es lo que dice Pablo aquí, fíjese lo que yo le acabo de decir. O sea, pues a lo mejor alguien puede ser que dé su vida por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, es el ejemplo que yo le acabo de dar. ¿Quién podría dar su vida por alguien así? El mundo nunca ha visto un amor como este amor de Dios, como este amor de Cristo. No lo ha visto y probablemente nunca lo verá. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre. O sea, si cuando éramos un problema, dio la vida por nosotros. Ahora imagínense que ahora ya somos sus hijos. Con más ganas lo va a hacer. Por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Lo vimos la sesión pasada. Bueno, antepasada. ¿Sí recuerdan? Pero también vamos a ser salvos de la ira de la ley. Porque también ya vamos a estar justificados y limpios delante de Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se fija? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿A qué se refiere eso? Dice en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si el Señor nos sacó y nos dio vida eterna, sacándonos del infierno para que podamos tener una vida en el cielo, por medio de su muerte, cuando aún éramos bien gachos. Ahora imagínese lo que puede hacer por nosotros, que sigue vivo, que está sentado a la derecha del Padre, y todo lo que puede hacer por nosotros, ahora que estamos reconciliados, ahora que somos sus hijos.
Y esto se lo trato de hacer ver para que entendamos que nuestra fe se debe fortalecer en Él, porque si por medio de su muerte nos sacó del infierno, imagine lo que puede darnos aquí en la tierra estando Él vivo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros o muchos creyentes no tienen un alcance o no alcanzan a ver verdaderamente lo que Dios puede hacer por nosotros. Nos quedamos muy cortos de vista. Si murió por nosotros cuando éramos pecadores, claro que puede hacer muchísimas cosas estando ahora en vida y estando a la derecha del Padre. Así que tenemos que recibirlo de esa manera. Y sigue diciendo Pablo, por tanto, en el 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, fíjese, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque no tienen con qué compararlo, ¿verdad? Porque no tienen un parámetro para verlo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Todo esto nos da una conexión y Pablo empieza a hablar ahora, toma esta referencia del Antiguo Testamento, obviamente de Adán, para mostrarnos ahora una conexión que hay con Jesús. Adán es tipo del que vendrá o del que vendría, que es Jesucristo. Por eso se le considera, el primer Adán. Y posteriormente se menciona a Jesús como el segundo Adán. Todo esto tiene una cosmovisión, todo tiene una situación muy interesante y muy amplia. Voy a tratar de resumirla en 2 minutos. Cuando el Señor establece al hombre o cuando el Señor crea al hombre aquí en la tierra, cuéntele 2 minutos. Es que se les da risa que le dije 2 minutos. No sé si era por eso. Cuando el Señor crea al hombre y lo pone en la tierra, era para que el hombre gobernara y se enseñoreara de toda la creación. Y ahí eso es lo que dice en Génesis. El Señor esperaba establecer su reino, que es lo que oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El Señor quería que se hiciera la voluntad de Él por medio de Adán aquí en la tierra. Pero entró la serpiente y ¿qué cree? Se aventó una buena jugarreta, engañó a Adán, a Eva y a Adán y cayeron en pecado. Entonces se rompió con el plan A, vamos a decirlo así, de que por medio de Adán se estableciera el reino de Dios en la tierra. Por eso ahora, por medio de Jesucristo, y obviamente lo podemos ver a lo largo del tiempo, el Señor siempre estuvo buscando un hombre, un varón, que fuera recto y que estableciera su reino aquí en la tierra. Cosa que Ezequiel dice que busqué un hombre que se pusiera en la brecha y no lo hallé, dice el Señor en Ezequiel. Entonces dice, ok, voy a tener que mandar a mi hijo. Y yo pienso que Jesús fue el que se nombró como voluntario. Dijo, yo voy. Claro, para poder darle gloria al Padre.
Entonces ahora, por medio de Jesús, el Señor se vuelve a reconciliar con el hombre, con la tierra, para que por medio de él podamos establecer su reino aquí en la tierra. Esa es la conexión que hay con Jesús. Ahora, todos tenemos una vida física y todos somos descendientes de Adán por esa vida física. Pero nuestra vida espiritual es por medio del segundo Adán, que es Jesucristo. Así que algo más, Adán dejó el pecado en la tierra y nosotros al nacer, desde que nacemos, venimos con ese pecado imputado, o sea, que se nos da. Ahora, esto también es muy interesante porque la Iglesia Católica dice que el pecado original es porque los papás tuvieron relaciones antes de que naciera el niño y no es por eso. El pecado original es el pecado que comete Adán. Ese es el verdadero pecado original. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? El de Adán. Entonces, por medio de ese pecado entra la muerte, porque cuando hay pecado estamos en separación con Dios y esa es la muerte de la que nos habla Pablo. Por eso el primer Abraham nos da muerte. Pero ahora por medio del segundo Adán, por medio de Jesucristo, tenemos vida. Por eso por medio del primer Adán llega la muerte, pero por medio del segundo Adán llega la vida. Es nuestro representante y es la justicia para con nosotros. Por eso recibimos ahora y tenemos vida. Y dice el 15, pero el don no fue con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y obviamente ese hombre, Jesucristo. Adán nos pudo haber dado vida, pero su principal herencia pues ha sido la muerte. Mientras que por medio de Jesús recibimos únicamente vida. Por medio de Jesús no hay muerte, es únicamente vida. Y esa vida Él nos la entrega por haber recibido la penalidad que viene de parte de Adán. Recibimos la gracia de Dios como un regalo. ¿Sí? 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Cuál es aquel uno que pecó? Pues Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, fíjese, reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Por qué esa abundancia? Porque es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Usted no se va a acabar esa gracia. Usted va a llegar a al final de su vida aquí en la tierra y va a seguir recibiendo gracia sobre gracia, sobre gracia. No se agota. Es mucho mejor que las pilas Duracell. Y del don de la justicia. Y del don de la justicia. Así que se podría clasificar, fíjese. Ahorita hablábamos que en el Señor no hay grises, es blanco y es negro. Por lo cual podríamos clasificar a todo ser humano en dos tipos de gente. O sea, todas las personas que usted se encuentra en su vida son de un tipo o de otro tipo. ¿Y cuáles son? Va a haber tipo Adán y tipo Cristo. Así todos. No hay otra opción. Cualquier persona que usted pueda conocer en esta vida va a estar ya sea bajo Adán o bajo Cristo. No hay puntos medios. Así es, bajo el pecado o bajo la gracia. Punto. No hay más, no hay punto medio. Así que el camino de Adán lo lleva a un juicio y lo lleva a una condenación.
mientras que el camino de Jesucristo lo va a llevar a una justificación. Y digo lo va a llevar a una justificación porque aunque nos ha justificado desde el momento que venimos a Él, que lo recibimos como nuestro Señor, en nuestro caminar, tarde que temprano vamos a cometer alguna equivocación, palabra bíblica, pecado. Pero el Señor nos vuelve, si lo hacemos de una manera honesta y sincera, nos arrepentimos y Él nos vuelve a justificar. Eso es lo más maravilloso. Pero tenemos que esforzarnos en tener una vida limpia y adecuada al Señor. Vaya, la gracia no nos la dio como una licencia para pecar, sino que por medio de la gracia, en agradecimiento, yo me tengo que esforzar en no volver a pecar. ¿Sí me estoy explicando la diferencia? Y ese es un problema que a veces mucha gente no ve, o mucha gente no lo cree. Entonces tenemos que esforzarnos en esa parte. Versículo que nos quedamos 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, porque fue desobediencia. ¿Qué les dijo el Señor? De ese árbol no coman. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hemos sido salvados por la obra de Cristo, por la obediencia de Cristo, que Cristo fue perfecto, porque vivió una vida perfecta. Y como Él vivió una vida perfecta, podemos vivir compartiendo esa perfección con Él. Es como el ejemplo que yo le he dado del crédito, ¿verdad? Si yo no tengo un buen buró de crédito y necesito un préstamo, pero Gerardo sí tiene buen buró porque es contador y se preocupa por las cuentas y los biles y todo, y yo le digo, dame chance por medio de tu buró, vamos a sacar una tarjeta. ¿Sí me estoy explicando? Yo puedo obtener tal vez esa tarjeta, no por mí, sino por el buen buró de Gerardo. Con Cristo sucede lo mismo. Ninguno de nosotros podríamos tener salvación ni gracia, pero por medio de Cristo Él nos justifica y Él nos da y nos comparte de esa perfección para que nosotros podamos acceder a la gracia y a la justificación. Eso es lo que hace el Señor. Por eso tenemos que vivir pegados con Él. Por eso Él nos dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Sin mí, nada pueden hacer. Por eso tenemos que estar pegados a Él. El día que no nos peguemos a Él, no vamos a estar justificados. Porque si estamos hoy justificados y perdonados, es por Él. ¿Sí me estoy explicando? Espero que sí. Pero la ley, dice en el 20, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, no significa que la ley llegó para que hubiera pecado, no, sino que llegó y la gente empezó a darse cuenta de todas las cosas que eran pecado. Entonces la gente empezó a ver, dijo, ay, híjole, también esos pecados, ay, híjole, también esos. Pues se empezó a dar cuenta que vivíamos atestados, llenos, inundados de pecado. Yo a veces, ya ve que usted me ha escuchado decirlo, y yo insisto mucho y lo uso mucho de ejemplo, porque es una de esas cosas que a veces no nos damos cuenta. En los 10 mandamientos dice que no debemos dar falso testimonio. Y eso significa no andar de chismosos, porque el andar de chismoso es dar un falso testimonio de alguien. Entonces son de esas pequeñas cosas que
no las conectamos y que pensamos que es normal, pero también eso es pecado. Por eso dice que sobreabundó el pecado. Digo que hubo mucho pecado, pero sobreabundó la gracia sobre el pecado. Vaya, ¿qué quiere decir? Que la gracia es mucho mayor que todos los pecados. O sea, no hay un pecado que usted diga, no hombre, este es un pecado totote, que la gracia no va a poder cubrir. Mentira del diablo. Mire, en el programa que llevamos los jueves de Celebremos la Recuperación, ese es un tema también recurrente, que usted tiene que aprender a perdonarse y tiene que entender su salvación y su gracia como ese regalo de parte de Dios. No hay algo que usted haya cometido o un pecado que usted haya cometido que la gracia no lo haya ya cubierto. Y la gente batalla para perdonarse nosotros mismos, a sí mismo. Nosotros luego somos los que no nos queremos perdonar, pero el Señor ya nos perdonó y la gracia sobreabunda. O sea, la gracia es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y no me cicleé, es que así. Para que lo entienda, que lo entendamos. Como las olas del mar, exacto. Entonces cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, no hay un pecado que diga usted, es un pecado totote. No, la gracia lo cubre. Y lo sobreexcede. No solo lo cubre, sino lo excede. Totalmente. La gracia siempre va a triunfar. Es por eso y es muy esencial para cualquier creyente y para nuestro crecimiento el apreciar la gracia de Dios. Tenemos que considerarla. Porque sí es un regalo de Dios, pero tenemos que apreciarla. Mire lo que nos dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y se refiere a el género humano, no hombres y mujeres. O sea, aquí no había lenguaje inclusivo. O sea, todos los hombres, todos, hombres y mujeres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, renunciando a los pecados, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza bendecida y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, porque créame, es el Hijo de Dios, nadie lo pudo haber matado ni aprendido siquiera. Por eso Él se dio. O sea, si de Él hubiera sido, Él no hubiera permitido que ni siquiera nadie se le acercara. ¿Recuerda cuando llegaron para prenderlo y que preguntaron por Jesús de Nazaret? Y que Él dice, yo soy. Y así le digo, yo soy. Y los aventó, se cayeron. Ese es el poderío de nuestro Dios. Por eso dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, tenemos que manifestar constantemente las buenas obras, hermanos. Constantemente. Es a lo que nosotros insistimos tanto y le decimos tanto, que tenemos que dar fruto. Tenemos que dar testimonio, tenemos que dar fruto. ¿Ya se nos fue la alabanza? ¿O sí hay? Y quiero cerrar con este versículo. Así como Tito 2:11, tenemos segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Y mire cómo dice mi tocayo. Bueno, el Señor por medio de mi tocayo. Antes bien, creced en la gracia
Sabemos que la gracia nos sobrepasa, nos sobreabunda y es gracia sobre gracia. Pero aquí nos dice creced en la gracia, se refiere a que crezcamos en el conocimiento y en el entendimiento de la gracia que nos ha sido dada. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es tan importante que leamos la palabra, que leamos las Escrituras, que estudiemos para poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él es el personaje principal de toda la Biblia, de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el personaje principal. Cada versículo, cada libro que usted vea de las Escrituras, busque a Jesús ahí. Búsquelo, de qué manera está mencionado, de qué manera está manifestado, de qué manera aparece en ese lugar. Porque créame que lo va a encontrar no le puedo decir que en cada versículo, pero en la gran mayoría de ellos ahí va a encontrar a Jesús. Y si no encuentra a Jesús, va a encontrar a su gracia. Y si no encuentra su gracia, va a encontrar al Espíritu Santo. Pero en toda la Escritura está Jesucristo plasmado. Y termina Pedro diciendo: a Él, a Jesús, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y termina: amén. Así que hasta aquí cerramos el estudio del día de hoy, hermano. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Si alguien siente la necesidad de pasar al altar para orar por usted, este es el momento. Y vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. En esta hora, Padre, te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos acompaña. Sabemos, Señor, que tú quieres tocar a cada uno de nosotros, tus hijos, que tú nos quieres seguir llenando de tu poder, de tu gloria, de tu gracia. Te damos gracias por ello, Señor. Y en esta hora, Padre, te pido por cada uno de estos tus hijos. Te pido por cada uno de estos tus hijos que los sigas llenando de tu amor, que los sigas llenando de tu Espíritu Santo, que los sigas llenando de tu gracia, que les des de tu poder, de tu gloria. Y en todo, Señor, te agradecemos y te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos.